Hola a todos. En este vídeo te voy a enseñar a hacer un vestido estilo Chanel, como este. Es un vestido completo que lleva manga, lleva bolsillos y cremallera en el lado izquierdo. Y aparte va todo forrado. Si quieres más información, entra en mi blog patronesmujer.com y si quieres el patrón está disponible en tienda.patronesmujer.com. Gracias, que disfrutéis con el vídeo. Vamos a aprender a hacer un vestido de estilo Chanel. Los materiales que lleva son tejido 1,50, forro 1,50, cremallera de 50 centímetros, ligueta, tijeras y alfileres. Las piezas de patrón de las que se compone este modelo son: la número 1, falda del delantero, cortar una está a la mitad. Pieza número 2, costadillo del delantero, cortar 2 veces encaradas. Pieza número 3, parte central del delantero, cortar una vez está a la mitad. Pieza número 4, espalda, cortar 2 veces encaradas. Pieza número 5, corte del delantero que lleva en el hombro, cortar 2 veces encaradas. Pieza número 6, bolsillo, cortar 2 veces encaradas. Pieza número 7, bolsillo, cortar 2 veces encaradas. Número 8, manga, cortar 2 veces encaradas. Número 9, forro del delantero, cortar una vez, está a la mitad. Pieza número 10, forro de la espalda, cortar 2 veces encaradas. Y pieza número 11, forro de la manga, cortar 2 veces encaradas. Imprimimos el patrón en la impresora de nuestra casa y montamos los folios haciendo coincidir los números que hay en los vértices y lo montamos con celo o pegamento. Doblamos el tejido a la mitad con el derecho hacia adentro y colocamos el delantero de la parte de arriba y la falda justo en el doblez de la tela, y a continuación el costadillo del delantero y la espalda, y la sujetamos con alfileres. Recortamos todo alrededor. Son patrones terminados, llevan costuras y bajos. Volvemos a doblar el tejido a la mitad y colocamos las piezas que nos faltan, que son la manga y las 2 piezas del bolsillo y el corte que lleva en el hombro del delantero. Lo sujetamos con unos alfileres y recortamos alrededor del filo del patrón. Antes de quitar el patrón al tejido, les damos los piquetes o aplomos y nos marcamos el final de las pinzas que lleva en la falda del delantero y en la espalda. Ahora doblamos el forro a la mitad con el derecho hacia adentro y nos colocamos el delantero justo en el doblez de la tela y el forro de la espalda a continuación. Lo sujetamos y lo recortamos todo alrededor al filo. Cortamos también de forro la manga que la habíamos colocado en la parte de abajo. Y también le damos los piquetes o aplomos al forro. Vamos a coser. Antes de comenzar a coser, lo primero que hacemos es remallar o sobrehilar las costuras del género. Comenzamos remallando la falda de la parte de abajo del delantero, todo alrededor, menos la parte de arriba donde va el bolsillo. En la espalda la remallamos igual todo alrededor,
menos escotes y sisas. Y los costadillos del delantero también todo alrededor menos la sisa. Colocamos la falda del delantero por el derecho y encima colocamos los remates de la boca del bolsillo y cosemos a 1 centímetro primero un bolsillo y luego en el otro bolsillo hacemos lo mismo, hacemos coincidir el derecho de la falda con el derecho del bolsillo y lo cosemos a 1 centímetro. Le damos la vuelta hacia el revés y con los dedos canteamos el borde y le pasamos un punto al ancho de la patilla de arriba hasta abajo. Cogemos la otra parte del bolsillo y nos fijamos en el lado que vamos a colocar que coincida el fondo y situamos la boca del bolsillo en los 2 piquetes o aplomos que lleva el corte, uno en el lateral y el otro en la parte de arriba. Comprobar que corresponde con el lado y fijaros en el fondo que coincide la forma y sujetamos con un punto en la parte de arriba de la cintura y con otro punto en el costado. Y ahora cerramos el bolsillo por el revés, todo alrededor a 1 centímetro. Fijaros en la pieza del patrón que en el delantero lleva una pinza. La pinza es mejor hacerla antes de hacer el bolsillo, pero yo no me he dado cuenta, así que se la hago después. Pero vosotros intentar hacérsela antes de hacer el bolsillo. Hacemos coincidir los piquetes de la parte de arriba de la cintura y cosemos en disminución desde los piquetes hasta la señal que nos hemos hecho. Para coser los costadillos colocamos uno a cada lado del centro del delantero y hacemos coincidir el derecho con el derecho y nos lo sujetamos con unos alfileres o con un hilván para que nos resulte más fácil coserlo. Y hacéis coincidir los piquetes que lleva por el revés del escote. Tenéis que pegarle con la plancha la ligueta tanto al escote del delantero como al de la espalda. Ahora vamos a coser con un punto los costadillos que con anterioridad los hemos sujetado con alfileres. Los recorridos tienen que venir exactos.
Colocamos las dos espaldas haciendo coincidir el derecho hacia adentro y vamos a coser la costura del centro. Empezamos por la parte del escote y vamos cosiendo a 1 centímetro de costura todo a lo largo, haciendo coincidir el piquete de cintura hasta el final de la abertura. Vamos a unir la falda al cuerpo del delantero. Ponemos derecho con derecho y unimos a 1 centímetro de costura, haciendo coincidir la costura del costadillo con la pinza que lleva en la parte de abajo de la falda. Este modelo de vestido lleva en la parte de arriba un corte en el hombro del delantero. Para colocar esta pieza tenéis que hacer coincidir un piquete que lleva con la costura del costadillo. Lo colocáis derecho con derecho y le pasáis un punto al centímetro. Una vez que hemos unido el delantero y la espalda, vamos a cerrar el vestido. Nos colocamos el delantero hacia el derecho y encima colocamos la espalda con los derechos encontrados. Y cerramos el vestido todo alrededor. Comenzamos a coser por la parte del bajo a 1 centímetro de costura. Y cosemos hasta la altura del bolsillo, donde habrá un piquete que indica que ahí es donde comienza la cremallera. La cremallera se pone en el lado izquierdo. Dejáis el hueco libre y comenzáis otra vez a coser desde el siguiente piquete, que está como a unos 3 centímetros de la sisa. Seguidamente cosemos los dos hombros y por último el otro costado, comenzando desde la sisa hasta la parte de abajo del vestido, que es el bajo. Doblamos las mangas a la mitad con el derecho hacia adentro y le pasamos un punto para cerrarlas. Y en la parte de arriba de la corona le pasamos un punto desde el piquete
de la sisa del delantero hasta la sisa de la espalda, para hacerle el frunce y que la manga quede mejor. Para poner las mangas nos fijamos en la forma que tiene y la forma más pronunciada indica la sisa del delantero. Con el vestido por el revés y la manga por el derecho hacemos coincidir derecho con derecho y comenzamos poniendo el primer alfiler en la costura del costado. Después el piquete de la corona con el hombro del vestido y los demás piquetes, los dos del delantero, y colocamos otro alfiler en el piquete que lleva en la espalda. La manga la comenzamos a coser por la parte de la manga. Y la vamos cosiendo toda alrededor, haciendo coincidir los aplomos y repartiendo el flojo con los dedos. Esta manga es plana, os tiene que quedar con volumen, pero no tiene que quedar ningún pliegue, ningún fruncido que se vea por el derecho. La manga del otro lado la colocamos exactamente igual. La vamos cosiendo alrededor por encima de los alfileres que nos hemos colocado anteriormente. El vestido lleva pinzas de entalle en la espalda. Tenéis que marcarlas antes de quitar el patrón del tejido. Y para coserlas, cogerla desde la punta, desde la marca de la parte de arriba a la marca que tenemos abajo. Y comenzáis a coser desde el filo hasta la parte del centro, como a 1 centímetro, que es la cintura, y coséis hasta el final en disminución. Lleva 2 pinzas. Para colocar la cremallera invisible, la ponéis derecho con derecho, la abrimos y comenzamos a sujetarla por el borde, teniendo cuidado de comenzar justo en la parte de arriba la podéis sujetar con alfileres o hilvanarla si os resulta más sencillo. Para sujetarla en el otro lado, tener cuidado que coincida bien arriba los dos lados, para cuando la cerremos no quede un lado más largo que otro. La sujetamos al filo del tejido teniendo cuidado que al final los dientes de la cremallera coincidan justo con la costura. Ahora la sujetamos por el otro lado.
Una vez sujeta, comenzamos a coser levantando con los dedos bien los dientes y arrimándonos todo lo que podamos con la patilla a la cremallera para que cuando la cerremos quede toda muy cerradita y no se vea. En la parte de abajo os tiene que quedar muy bien cerrada, unidos los dientes con la costura. Y ahora comenzamos por la parte de abajo, comenzando a coser desde fuera, y cuando llegamos a la unión de las dos costuras, nos arrimamos con la patilla todo lo que podamos y la cosemos igual que hemos cosido el otro lado. Ahora pasamos el cursor hacia arriba y tiramos de él para cerrar la cremallera. Una vez que tenemos montado todo el vestido de género, vamos a hacer el forro. La primera costura que cosemos es el centro de la espalda. Comenzamos a coser desde la parte de arriba del escote del forro y vamos cosiendo hasta el final, donde está la abertura o el hueco, para luego rematarla cuando coloquemos el forro al vestido. En la parte de arriba del forro delantero le vamos a hacer un pequeño pliegue para hacer el volumen del pecho, y tenéis que hacer coincidir los dos piquetes es como un pequeño tablón. Montáis un piquete encima del otro y le pasáis un punto encima para sujetarlo en los dos lados del costado. Para cerrar el forro colocamos el delantero y la espalda con el derecho hacia adentro y lo sujetamos con unos alfileres para que no resbale al coserlo. Comenzamos a cerrar el forro por la parte del bajo y vamos cosiendo a lo largo del costado hasta la sisa. Seguidamente cosemos los dos hombros y por último cerramos el otro costado comenzando desde la sisa hasta la parte del bajo. Remalláis el forro o sobrehiláis todo alrededor. Doblamos las mangas a la mitad y las cerramos con un pespunte. Nos fijamos bien el lado de la manga porque en el forro no se diferencia mucho el derecho del revés y las cerráis a 1 centímetro. Para colocar las mangas al forro se hace igual que con el género. Hacéis coincidir el derecho de la manga con el derecho de la prenda y comenzamos a colocar el primer alfiler en el costado, el segundo con el piquete de la parte de la corona con el hombro
y los dos piquetes del delantero. Y por último con el piquete de la espalda. Y la coséis alrededor con un punto. La manga del otro lado la tenéis que colocar igual. Y por último, para terminar el forro, le hacemos un dobladillo al centímetro, todo a lo largo en la parte del bajo. Antes de poner el forro, planchamos bien las dos partes. Con el vestido por el lado del derecho, le introducimos dentro del forro, haciendo coincidir derecho de género con derecho de forro. Lo primero que vamos a coser es el escote. Colocamos unos alfileres haciendo coincidir las costuras del género con las costuras del forro. Y comenzamos a coser por la parte del género donde hemos puesto la ligueta para que el escote no se deforme al pasar la máquina por encima. Una vez cosido el forro a la parte del escote, vamos a rematar el bajo de la manga. Para ello, os cogéis la manga del mismo lado de género y forro y hacéis coincidir el bajo del forro por la parte del derecho con el bajo del género por el lado del derecho. Y comenzamos a coser por la parte del forro a 1 centímetro de costura todo alrededor. Aunque parezca que la manga queda retorcida, cuando le deis la vuelta os va a quedar perfecta. Con el bajo del otro lado de la manga hacemos exactamente lo mismo. Hacemos coincidir los derechos y lo cosemos todo alrededor para cuando le demos la vuelta la manga quede rematada en el bajo.
Para rematar el forro con la cremallera tenemos que dejarle un hueco cuando cerramos el forro. Y para unirlo, para rematarlo, tenemos que hacer coincidir la espalda del género con la espalda del forro. Y lo cosemos al filo de la costura, empezando desde el principio o el inicio de la cremallera hasta la parte de abajo donde termina. Volvemos el forro hacia el otro lado y unimos el forro del delantero con el delantero del género. Y lo volvemos a coser desde la parte de arriba hasta el final donde termina la cremallera. Para rematar la abertura de la espalda, la doblamos hacia el derecho y le pasamos un punto a la altura del bajo. Y la volvemos con la tijera y el otro lado hacemos lo mismo. La volvéis hacia el derecho por donde se indican los piquetes y le pasáis un punto a la altura donde va a ir el bajo. La volváis con la tijera para sacar la esquina y comprobáis que están a la misma altura una abertura y la otra. Para rematar el forro con la abertura, le giráis y hacéis coincidir derecho de género con el derecho del forro y la sujetáis con un pespunte desde la parte de abajo justo hasta la esquina del forro, donde le tenéis que hacer un piquete en diagonal hasta donde está la aguja. Giráis el forro y coséis la parte de arriba terminando justo de coser en la unión de la costura que está en el centro de la espalda. Fijaros en el vídeo cómo os tiene que quedar. Cuando la volvéis os queda rematada. Con el otro lado de la abertura hacemos lo mismo. Giramos el forro y hacemos coincidir derecho con derecho. Y comenzamos a coser por la parte del género hasta la parte de arriba de la abertura, pillando el forro por la parte de abajo y con la aguja clavada le damos un piquete en diagonal al forro. Lo giramos
y terminamos de coser hasta el final de la costura de unión del centro de la espalda. Esta parte es más complicada que la otra. Si te gustan estos vídeos para aprender a coser y hacerte tu propia ropa, suscríbete a mi canal y pon me gusta.